Muy buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo van? Dios me les bendiga a todos. Aquí una vez más para un programa muy bonito, muy interesante, como todos los programas que solemos tener aquí todos los viernes. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, como todos los invitados que traemos aquí a este humilde espacio. Y hoy hablaremos sobre el tema del bien común. Tal vez a muchos les habrá sonado estos temas del bien común. Bueno, yo a mí particularmente, cuando hablamos de doctrina social de la iglesia, hablamos de bien común. Pero para eso vamos a traer al amigo, hermano, profesor Horacio Justo desde Argentina, quien nos va a estar hablando de este interesante tema. Hola Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y un honor, un gusto, un placer tenerte de nuevo por acá. ¿Cómo vas? Dios te bendiga, Rigo, Dios te bendiga a toda esta audiencia. Gracias nuevamente por la invitación y bueno, listos para iniciar con una brevísima explicación. Vamos a tratar de ser lo más breve posible en orden a la comprensión y si hay preguntas al respecto, que con gusto lo puedan hacer, aprovechando lo que estamos en vivo para que podamos ir resolviendo distintas inquietudes, porque muchas veces se hacen grandes mitos en torno a la noción de bien común. O sea, y esta es la idea, tratar de evitar confusiones y conocer lo que verdaderamente la iglesia enseña. Claro, profesor, muchas gracias. Hermanos, el día de hoy, pues vamos a tener al profe Horacio, vamos a hablar sobre el bien común, como ya lo dijimos anteriormente, y sobre todo, pues muchas gracias por estar aquí presentes. Recordarles una vez más que compartan este tema con la mayor cantidad de personas posibles, para eso se hacen aquí estos espacios, y pues dejar su like al que lo desee. Hermano Horacio, cuando hablamos de bien común, ¿a qué nos referimos? Muy bien, para eso, y solo en toda la gente que ya está conectada, vamos a compartir aquí las diapositivas. No sé si se puede ver bien o no en pantalla, esperemos que sí. Se ven perfectas. Fantástico. Bueno, vamos a empezar saludando a toda la gente que nos acompaña con esta explicación. ¿Qué es el bien común? Vamos a hacer una introducción simple, amena. Siempre he dicho que el mal filósofo es aquel que lo simple lo complejiza. Y el buen filósofo es aquel que lo complejo lo vuelve simple. Esa es la distinción que suelo hacer yo. Yo intento ser el día de mañana, aún no me sale, el día de mañana convertirme algún día en un buen filósofo. Cosas tan complejas y elevadas, volverlas inteligibles a todo el espectro humano, porque estamos todos aprendiendo día a día. ¿Qué es el bien común? Tenemos que empezar en primer lugar hablando del actus essendi. Si yo compartiese esta noción de actus essendi así, pues, quizás para muchos, naturalmente les resultaría como complejo esta noción, el actus essendi. De hecho, es un elemento fundamental no solo en la filosofía realista, sino incluso en la teología. En la teología que abraza la Iglesia Católica, la noción del actus essendi es un elemento clave que permite incluso el desarrollo posterior, incluso lo digo a nivel sacramental. Pero eso es materia de otro día. El actus essendi, explicado en términos muy simples, es la doctrina que plantea Santo Tomás de Aquino, donde él va a profundizar algunos postulados que ya encontramos en Aristóteles, pero ahora ya compatibilizados con la revelación que Dios mismo ha hecho por medio de la Escritura. Entonces empieza a desarrollar esa metafísica Santo Tomás de Aquino con la noción de los trascendentales del ente. Los trascendentales del ente, son propiedades que no se limitan a una determinada categoría del ser, sino que son propiedades que se transmiten, que se predican de todo aquello que es un ente. Aquí alguien se va a preguntar, bueno, ¿qué es un ente? Esta sería la primera gran pregunta. ¿Qué es un ente? Bien, Un ser. sí y no, porque como diría Aristóteles, el ser se predica de muchos modos. Yo puedo tener un ente ideal, puedo tener un ente espiritual o puedo tener un ente real. Para entender la clave del pensamiento tomista, es más, tenemos que dar un seminario del pensamiento tomista, de que no pienso, pero bueno. Para entender el pensamiento tomista de forma comprensible, tenemos que partir siempre pensando como un niño. O sea, siempre he dicho que la clave está en pensar como un niño. ¿Qué es lo primero que hace un niño? El niño cuando empieza
a descubrir el mundo, en ese descubrimiento del mundo, el niño empieza a gatear, empieza a tirar objetos cuando está en la silla, a ver cómo funciona la gravedad, empieza a experimentar con los objetos. Vamos a decir en primer lugar que el ente es lo primero en el entendimiento. Este es el concepto clave, sobre todo en el pensamiento tomista. El ente es lo primero en el entendimiento. El ente se reduce o se entiende a lo que es aquello que ejerce el acto de ser, que no es lo mismo que el ser. Porque cuando esto se explica mal, o a veces o caemos en un pensamiento inmanentista nihilista, donde ya no hay ser, porque si todo es, nada es, o que todo es ser y caemos en el pensamiento monista de Parménides, de Spinoza, de Hegel. O sea, nosotros creemos que hay entes. El ente, entonces, es al ser lo que el caminante es al caminar. El ente es aquello o aquel que ejerce el acto de ser. Explicado en términos más simples todavía, el ente es lo existente, lo que en acto existe, no lo que potencialmente podría existir, lo que en acto está ejerciendo el acto de ser. Por ejemplo, Rigo potencialmente podría ponerse de pie, pero en acto está sentado. Su casa potencialmente podría ser el día de mañana un otro tipo de inmueble, puede tener modificaciones, pero en acto está allí, en acto. Eso es el ente, que en acto está ejerciendo el ser. Esta es la clave, porque lo primero que viene al entendimiento humano, por medio de los sentidos, es el ente. Cuando eres un niño, uno empieza a tocar los juguetes, yo tengo mi autocolección, uno ve el objeto. Primero viene el conocimiento por medio de los sentidos. Luego comienza el proceso de abstracción. ¿Por qué es importante este concepto? Quiero darme a entender. Porque Santo Tomás de Aquino, cuando desarrolla su filosofía, él va a partir de los efectos a la causa. Él llega, por medio de las vías tomistas, a lo que podríamos hablar de un reconocimiento de Dios en orden de la razón, pero por medio de los efectos. O sea, primero tengo el efecto. Yo lo que conozco es el efecto. Luego establezco toda la teoría respecto a la causa que ha generado este efecto. Pero la causa no es inmediata ni evidente. Hay causas que son derivados de la razón por medio de los efectos que nosotros conocemos. Entonces, yo cuando veo, por ejemplo, a Rigo, yo lo que estoy viendo es un efecto. ¿Un efecto de qué? Bueno, de una serie de estructuras. ¿Cuáles son las estructuras de un ente? Son 4. Primer lugar, ser y esencia. Porque si no fuese por la esencia, para que sepa la esencia, tiene 2 conceptos. Por un lado, lo que es la naturaleza. Sí. La definición más básica de aquello que hace que una cosa sea lo que es. Bueno, eso en realidad no es tan así, es bastante errada esa definición. En cierto sentido es errado. ¿Por qué? Porque lo que hace que una cosa sea lo que es propiamente el logos que imparte la esencia en los objetos que existen. Pero ya vamos a llegar a ese punto más adelante. Entonces yo tengo esencia y ser. Si no fuese por la esencia técnicamente es aquello que limite el acto de ser en sus potencias. Rigo, por ejemplo, por esencia, es humano. Entonces, él primero existe. Como si alguien me dijese, tu amigo tiene novia. Yo lo primero que pregunto es, ¿de verdad tiene novia? O sea, ¿realmente existe? Bueno, sí, existe, tiene acto de ser. Bueno, si tiene acto de ser, porque existe esa novia, ¿cómo es? Ahí viene el concepto de esencia. Porque podría ser de muchas formas, pero resulta que es humana esa novia. Bien, la esencia es lo que limita el acto de ser. Sin esa esencia que pone los límites, tendríamos algo que es puro acto de ser, que es la gran tentación, seréis como dioses. Ahora, si hubiese 2 actos puros de ser, habría 2 dioses. Si hay 2 dioses, se limitarían mutuamente. Ahí venimos a entender el problema del politeísmo. Primera estructura de los entes, todo lo que existe, desde este autito de colección hasta el árbol que tengo frente a mi oficina. Ser y esencia. Segundo elemento, materia y forma. Estamos hablando de entes reales. Esto es importante. Entes reales. Tienen
materia y forma, porque puede haber entes espirituales, como los ángeles y los demonios. Tiene materia y tiene forma. Bien. Respondo ya, esencia y sustancia no son lo mismo. No son lo mismo. Hay gente que dice, bueno, esencialmente tal cosa, sustancialmente, no, no es lo mismo. Ahora voy a explicar por qué. Segunda estructura, materia y forma. La materia es siempre principio potencial. Si yo, por ejemplo, tengo madera, la madera sin forma no existe. La madera una forma tiene, o forma de tabla, o forma de muñeco, o forma de mesa. Distintas cosas son lo que son, no por la materia, sino por la información que tiene esa materia. Si yo tengo una tabla y le pongo una información nueva, a esa tabla le informo ahora con forma de mesa. ¿Qué tengo? Una mesa, aunque sea la misma madera. Si yo a un cuerpo humano le cambio su forma, ese cuerpo humano deja de ser persona y pasa a ser cadáver. Porque las células están ahí, la materia está ahí. ¿Qué es lo que ha cambiado? El principio vital, que es la forma. Hay distintos tipos de forma. Yo tengo formas inorgánicas y formas orgánicas. La forma orgánica se llama alma. Por eso las plantas tienen alma, por eso los animales tienen alma, por eso el humano tiene alma. Tengo distintos tipos de vida. Vida vegetativa, de acuerdo a sus funciones, vida sensitiva, vida racional, vida angelical, vida divina. Esto es importante porque después vamos a ver que no es lo mismo el alma de un animal que el alma de un hombre. Acá, esto es importante. A la gente cuando piensa que los animales tienen alma, ya generan toda una serie de supersticiones, como que tenemos una visión animista, naturalista. No es así. Es un principio vital. Alma significa ánimos, que es movimiento del aire. Todo lo que tiene vida tiene alma. Tiene unos principios fundamentales en su forma que hacen que esa materia deje de ser inorgánica y sea orgánica. Bien, hay materia que es susceptible de este tipo de modificaciones. Por eso un alma humano no puede operar, por ejemplo, en un escritorio, pero un alma humana sí puede operar, por ejemplo, en un ovocito clonado. Esto ya he hecho un informe respecto de la clonación, el que lo quiere ver lo ve en mi canal, gracias a Sonica Touch. Ya he explicado cómo funciona la clonación y hemos hecho un informe al respecto. O incluso en las quimeras. O sea, hay material que permite o no la recepción de una forma determinada. Pero lo que importa acá es que la segunda estructura es materia y forma. Todo lo que existe en el cosmos tiene materia y forma. Todo. Si no, no existiría como ente real. Podrá existir como ente espiritual, pero como ente real, si no tiene materia por sí mismo, digamos, ¿no? Como ente. Luego tengo lo que es el acto y la potencia, derivado nuevamente de la materia y la forma. La materia es principio potencial. O sea, yo tengo madera, potencialmente la madera puede ser tablas, muñeco, vaso. ¿Qué es lo que hace que esa madera sea lo que es? La forma. La forma. La forma es principio actual. ¿Qué es lo que es forma, según el diccionario de metafísica? Forma es principio actual de la esencia. Si yo le pregunto a Rigo Ardón, ¿usted ha conocido, ha visto, ha presenciado, ha sentido la humanidad? Y él me diría rápidamente, no. Él lo que ha visto son humanos. Porque el humano es lo que en acto ejerce la humanidad. Él no ve el número 2 caminando por la calle solito. Él no ve el color negro caminando solito en la calle. Él no ve cruzar la esquina la humanidad. Él lo que percibe son humanos. Los humanos son los que se hacen presente a su entendimiento. Luego él entiende que hay una naturaleza común, que a veces llamamos también esencia. No es lo mismo, no es lo mismo, pero sirve en este caso, para no queremos complejizar mucho innecesariamente. Sirve en este caso hablar de esencia o naturaleza en ese sentido. En este caso sirve. Insisto, no es lo mismo, no lo tomen esto como una clase de universidad, vayan a responder así, porque no me va a ir muy bien que digamos, pero al caso sirve, ¿no? Al caso sirve. Bien. Precisamente en el hombre, su principio actual es su alma. ¿Cuál es el principio actual del ser humano? El alma racional. Alma y espíritu son exactamente lo mismo.
alma y espíritu son exactamente lo mismo en el pensamiento tomista. No hacemos esta distinción, digo en el pensamiento tomista. A veces se habla de espíritu, a veces se habla de alma, pero que en realidad en el pensamiento tomista no tenemos una distinción más allá de la materia y la forma. Entonces, el alma del hombre o su espíritu es el elemento inmaterial, principio operativo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el animal, el principio operativo se agota en el conocimiento sensible. En cambio, en el alma del hombre, el principio operativo incluye funciones vegetativas, metabolismo propio, reproducción, respuesta al estímulo exterior, división celular autónoma, incluye operaciones sensibles, memoria, imaginación, visto, oído, olfato, tacto, sensorio común, estimativo, como lo tiene un perro, lo tiene un gato, pero además tenemos dos facultades fundamentales en nuestra forma. La capacidad de conocer, que se llama inteligencia, la capacidad de querer, que se llama voluntad, que eso nos hace propiamente libres, que esa es la diferencia con los animales. El animal opera por necesidad, el humano opera por libertad. Concepto clave y fundamental aquí. ¿Bien? Insisto, esto a la luz del pensamiento tomista. Yo sé que hay gente que de repente piensa distinto, ha habido mucha influencia de la New Age, ha habido mucha influencia del modernismo, yo en eso no me meto, pero esto es lo que enseña Santo Tomás Aquino. Explicado esto que es el ente, tenemos la cuarta estructura. La cuarta estructura es sustancia y accidente. Sustancia es precisamente la composición de materia y de forma. Eso es sustancia, composición de materia y de forma. Sustancia es lo que subyace por debajo de los accidentes. Lo que se presenta a los sentidos es siempre el accidente. Ustedes no van a ver nunca la sustancia desnuda. Ustedes ven siempre la sustancia accidentada. Esto incluso es interesante porque yo una vez lo di un taller respecto a la filosofía de la Eucaristía, que a veces he visto que es un tema que se explora poco, tiene todo un desarrollo, para el católico tiene todo un desarrollo en la filosofía de la Eucaristía. Esto es importante. La sustancia es lo que subyace por bajo los accidentes. El accidente es aquello que para ser tiene que ser en otro. Es decir, la sustancia existe por sí mismo, como esta remera, existe por sí. Luego, el color de la remera para existir tiene que existir reposada en algo. O el color reposa en mi remera o en la pared o donde sea. Un color no puede existir por sí. Esto en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, si ha leído Duns Scoto, piensa totalmente distinto. Por ejemplo, Parménides piensa totalmente distinto. Yo estoy explicando a Santo Tomás de Aquino, porque es para que se nos ha convocado aquí. Explicado esto, hemos visto que los entes presentan distintas particularidades. Por ejemplo, no es lo mismo un vegetal que una piedra. Por ejemplo, en la piedra prima la materia sobre la forma, y en el hombre prima la forma sobre la materia, por dar el caso. Pero en todos los entes, en tanto que entes, en todos los entes, es decir, una piedra, el sol, la luna, Sonia Catuch, Rigo, Verónica, quienes están del otro lado, en todos los entes hay trascendentales. Es decir, desde el momento en el que empiezan a existir, hay elementos que son comunes a todos. Hay una estructura fundamental que los une a todos. Dice en De Veritate Santo Tomás de Aquino, lo que el intelecto concibe como primero, como lo más conocido, y en lo que resuelve todas las concepciones es el ente. Todo lo que el intelecto aprende se reduce al ente. Sí, lo primero que vemos nosotros son entes. Y a partir de aquí empezamos a explorar que todos los entes tienen cuestiones trascendentales. ¿Por qué son trascendentales? Y esto se vincula al bien común. Son trascendentales precisamente porque surgen del acto de ser, que es el esse, E-S-S-E en latín, que es la perfección radical del ente. Del ser del ente se deduce que hay, bueno, hay varios trascendentales, depende de la categoría, yo soy como un tomista un poquito más moderno, digamos, por eso voy a dar los 6, porque en Santo Tomás de Aquino hablaba de 4, esto es una cuestión muy particular, pero bueno. Primero tenemos lo que es el unum, la unidad. Vale. En primer lugar tenemos el res.
El primer trascendental es el res. Res significa cosa. De hecho, de ahí viene el concepto de derecho real. Incluso la realeza se esgrime sobre la propiedad de la tierra. Res significa cosa. El primer trascendental es que todo lo que existe, existe como cosa, como sustancia, como composición. Por eso la distinción con Dios que es absolutamente simple. El segundo trascendental es la unidad, el unum, que implica la indivisión del ente en sí mismo. Todo en sí mismo es indiviso. Lo uno no añade al ente una realidad, sino es simplemente negar la división. Si yo tomo a Rigo, yo puedo separar de Rigo, bueno, no voy a tomar Rigo, voy a tomar a mí. Por ejemplo, yo estoy pasando una crisis, una angustia terrible en mi vida, porque estoy paulatinamente perdiendo mi hermosa cabellera. Entonces, resulta que yo día a día voy perdiendo de a un pelo. Voy perdiendo mi magnífica cabellera. Ahora, por más que yo pierdo mi cabellera, incluso desde el momento que fui concebido hasta la última célula de mi cuerpo fue cambiada, como en el barco de Teseo, hasta la última pieza se cambió en mí, y sin embargo sigo siendo yo. Quiere decir que el yo, la unidad, no es algo que se deriva del orden material, es algo que se deriva de un orden inmaterial. Ahí viene nuevamente el concepto metafísico de la unidad. Por más que a un perrito le cortes la cola y las orejas, sigue siendo un perrito. Y hay una unidad. Cuando se quiebra esa unidad, por ejemplo, separación de cuerpo y de alma, en el caso de la muerte, ya no tenemos al ente como tal. Hay un cambio sustancial. Ya es otra sustancia. Un cadáver no es una persona, porque hay un cambio de sustancia. La forma ha abandonado la materia, ahora hay una nueva forma en esa misma materia. Si yo tomo una tabla y creo una mesa, ya no es una tabla, es otro tipo de ente, pero ese otro nuevo ente es una unidad en sí, hasta que deja de ser un ente. En tanto que es un ente, está unido. ¿Me siguen hasta aquí? Es mesa hasta que deja de ser mesa. Luego tenemos el aliquid, ¿bien? Que implica que si algo es lo que es distinto a lo demás. Si Rigo es lo que es distinto a lo demás. Si un árbol es un árbol, quiere decir que todo lo que no sea ese árbol es no árbol. Esto es muy complejo de explicar, tenemos que entrar con Fichte, la idea del yo y el no yo, pero básicamente la unidad implica también exclusión. Si yo soy yo, quiere decir que todo lo que existe en el cosmos, siguiendo este principio lógico de identidad A igual a A, si yo soy yo, todo lo que hay en el cosmos es no yo. Principio de no contradictorio. O sea, si Rigo es Rigo y está allí en ese tiempo y espacio, todo lo que no sea Rigo en esa unidad es otra cosa, es algo distinto, es otro ente. ¿Bien? Entonces ya tenemos el res, que es la cosa, que tiene una esencia determinada, la quírita. Tenemos el unum, tenemos el aliquid, y acá empieza lo interesante. No voy a hablar del pulcrum, que es el tema de la belleza, porque ahí tenemos que entrar en una cuestión muy delicada, que es explicar el esplendor del ente. Entonces, si quieren, otro día hacemos un vivo sobre qué es la belleza en el pensamiento tomista, y la objetividad de la belleza, que a veces se confunde con la estética, es muy común que se confunda. Eh, y luego tenemos lo que me interesa a mí, el verum y el bonum. El verum es el trascendental de la verdad. El ente, en cuanto conforme al intelecto, todo es inteligible porque participa el acto de ser, que es luz para la mente. Diría Santo Tomás Aquino, lo verdadero es convertible con el ente. Donde hay ente, hay verdad. Donde hay verdad, hay ente. Verdad en el sentido ontológico. Si yo digo, Rigo Ardón es alto, puede ser verdadero, puede ser falso, porque el juicio puede ser verdadero o falso. Todo depende si mi intelecto se adecua o no a la realidad. Pero si yo digo Rigo Ardón es alto y Rigo Ardón es alto, es verdadero porque Rigo Ardón ontológicamente era alto. La verdad ontológica es independiente del sujeto. Las cosas son lo que son. Luego el sujeto se puede adecuar o no a esa realidad. Luego mi intelecto y mi juicio puede ser verdadero o no. Yo puedo decir, afuera está nublado. Pero está nublado o no,
es independiente de mi juicio. Luego mi juicio se adecua o no a la realidad. La realidad es una por sí. Esto es lo que estamos diciendo con Everon. Y llegamos a lo que nos importa a nosotros, el bonum. Toda esta introducción de media hora para explicar este punto. ¿Qué es el bonum? El ente, por su propia estructura, en cuanto ser, ya tiene una perfección. Porque existe, como una piedra, ya existe. Algo perfecto hay en él. Perfectum, hecho por completo. Está en acto. Siempre es mejor el acto que el no ser. Siempre es mejor el ser que no el ser. Siempre es mejor el ser en acto que la potencia. La potencia absoluta no existe. Es el no ser, es la nada misma. Todo en cuanto acto está, tiene un grado de amable. ¿Qué significa grado de amable? Por más que nos pueda parecer repulsivo una cucaracha, un escorpión, una tarántula, pero todo lo que existe en tanto que existe es más amable que el no ser. Porque si existe, participa, aunque sea en un grado mínimo, en su ser, de un grado de perfección de Dios. Aunque sea en un grado mínimo. Saben que participa más de Dios un ser humano que un gato. Y participa más de Dios un gato que una rosa. Y participa más de Dios una rosa que una piedra. Y participa más de Dios una piedra que el no ser. El no ser no participa, porque no ser no tiene, no tiene ningún grado de participación sobre Dios. Entonces, todo lo que es, al menos un grado mínimo de amabilidad tiene. Quiere decir que nuestra voluntad, algo de, o sea, la voluntad que se rige por el amor y por la atracción a lo amable, tiene esa capacidad de ser amable como la mente busca lo inteligible, la voluntad busca lo amable. Entonces, algo mínimamente amable vamos a encontrar allí. Todo lo que existe porta el grado de bonum, esta propiedad de bonum. Todo ente es deseable porque es perfectivo de algún grado. Lo bueno y el ente se convierten. Todo ente en cuanto ente es bueno, en cuanto que existe. Por eso el mal es privación del bien debido. Este es el concepto clave. Es decir, la vista puede existir sin ceguera, pero no puede existir la ceguera sin la vista. ¿Me siguen hasta aquí? La vida puede existir sin la muerte, pero no puede haber muerte sin vida. El mal quita lo que existe, como la fealdad quita belleza, como la mentira quita verdad. ¿Bien? Pero el bien puede existir independientemente del mal. ¿Se ha entendido hasta acá lo que es el actus essendi? Porque, ¿qué quiere decir con todo esto? Básicamente, lo que estamos hablando de que el actus essendi implica precisamente que los trascendentales se manifiestan en este sentido. Los trascendentales hacen al acto de la esencia de todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea tiene un grado de bondad. Luego está el camino en la búsqueda de ese bien. Resumido esto, acá viene la gran pregunta. ¿Qué es el bien? ¿Me sigues aquí? No sé si hay preguntas o no, o si hay algún aporte. Profe, dos preguntas rápidas. Sí. Usted dice que el mal es privación del bien. Al Sí. revés, ya que los vamos a tocar el tema, ¿no se puede definir el bien como una privación del mal? No, no se puede privar lo privado. Ese es el tema. Es complejo, yo entiendo dónde apunta, pero no. Porque decir, me ha pasado con algunos alumnos, que a veces dicen, bueno, defíneme qué es X. Me dice, bueno, X es todo aquello que no sea no X. Está bien esa respuesta en un planteamiento lógico cuando ya entramos sobre todo en el desarrollo de la lógica del siglo XX. Que si llego a explicar eso ahora, nos dormimos hasta pasado mañana. O sea, si ya de por sí los temas son un poquito densos, nos dormimos hasta pasado mañana. Pero no, porque precisamente el mal no tiene esencia. Si yo le pido a cualquiera que me den una esencia del mal, no me la pueden definir. Si yo les digo a ustedes, díganme cuáles los elementos esenciales del ser humano. Me los definen en el acto. Capacidad racional, inteligencia y voluntad, imagen y semejanza de Dios. Algo de lo humano me pueden predicar. Si yo le digo, predíqueme en algo de un elefante, o deme un predicado de la vista. Explíqueme qué es el conocimiento. Ustedes me pueden dar definiciones de ese tipo. Ninguno me podría aquí dar una esencia del mal. Lo único que pueden decirme del mal es, está sacando algo donde allí debería estar. Privación del bien debido. ¿Bien?
O sea, la única definición que me pueden dar del mal es le quitó algo ahí donde tiene que estar. No es solamente ausencia del bien. Porque ahí me dicen, no, el mal es ausencia del bien. Miren, las alas, ¿son un bien o no son un bien? Y sí, para un pajarito son un bien fundamental. Pero mis hijas nacieron sin alas. ¿Qué voy a ir ahora a un transhumanista que le pongan alas para que parezca un X-Men? O sea, no. O sea, un niño que nace ciego, podemos querer que recupere la vista, porque es debido a la naturaleza humana darle vista al niño. O sea, perdón, es debido al niño ver. Por naturaleza el niño debería ver. Si el niño no puede ver, porque está ciego, podemos trabajar en la medicina para que recupere la vista. Pero no le vamos a poner rayos X con un transhumanista para que parezca Cíclope peleando contra Guepardo. O sea, ahí está el tema con el transhumanismo. El tema para nosotros los realistas tomistas es la noción de esencia. Porque la esencia nos determina el deber ser. La esencia nos determina el deber ser de las cosas. Yo a partir de la esencia entiendo lo que... Uy, no sé si pasó el grito de mis hijas que acaban de llegar los... No. Espero que no pasó los gritos, porque acabo de sentir que entraron por la puerta y han hecho un griterío que a mí casi me dejan sordo. Pero bueno, ese comportamiento de mis hijas, por ejemplo, eso es una privación del deber ser, porque ellos en orden cuarto mandamiento deberían portarse bien, deberían ser más ordenadas, pero bueno, creo que me he dedicado a malcriar mucho a mis hijos, entonces, sí, se escucha lejos de que se me imagine, ¿no? Pero bueno, miren, gente, hogar feliz, hogar no hay gritos de niños. Esta es una regla en la vida, sepan que es así, ¿no? O sea, el hogar cristiano implica muchos gritos de muchos niños. Entonces, no, yo me lo tomo con humor. Ya pido disculpas por respeto a Río que nos ha invitado acá, pero bueno, no lo puede evitar. Bueno, ¿se va entendiendo esto? ¿Qué es el bien entonces? Porque acá viene la pregunta, bueno, pero ¿qué es el bien? Porque el bien sí lo podemos definir. El bien, el bonum, más allá de ser un trascendental ente, es el elemento fundante de toda su filosofía. ¿Qué es el bien? El bien, según la suma teológica, el bien es aquello que todas las cosas apetecen. El bien se ordena principalmente con la causa fin. Entiéndase. Ya voy a explicar esto de la causa fin. Bien. Supongamos que yo tengo un cuchillo. Un cuchillo que es de oro, con plata, sin filo. Luego tengo un cuchillo feo y viejo, pero que corta como los dioses, dirían acá los paganos, ¿no? ¿Cuál sería un buen cuchillo? ¿El lindo sin filo o el feo pero con un buen filo? El feo con filo, Porque cumple su causa fin. claro. Esto es muy importante porque, insisto, podríamos hacer algún día una clase sobre lo que es la belleza y la estética, por qué la belleza implica bien. Por eso el arte bueno es el arte que te lleva a Dios, porque cumple su fin, que es elevar el alma. Es un tema muy interesante para trabajar. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el bien? El bien implica precisamente perfección del ente. El bien se identifica ontológicamente con lo que es la perfección del ente. Entonces, esto lleva que el fundamento último del acto de ser, ¿por qué las cosas son? Las cosas son para su perfección. Cuanto mayor es el grado del acto de ser de un ente, es decir, un ente, mientras más perfecto es sobre sí mismo, más bueno es. Por esta noción del intercambio, Dios es el ser subsistente por sí mismo. Es por lo tanto el bien supremo. Es la perfección porque en Dios el ser y la bondad se simplifican plenamente sin limitación alguna. ¿Se entiende hasta acá o no? Entonces, todo lo que los entes son porque apuntan a un grado de perfección. Y en ese grado de perfección, lo que hacen es querer elevarse y participar más perfectamente del bien supremo. Aquí está la clave para entender lo que es el bien común. Voy a dar un ejemplo simple. Bien, voy a dar. ¿Te puedo pedir agua? Sí, te puedo pedir agua. ¿Te puedo pedir agua? Sí. Bueno, perdón. Entonces, veamos un ejemplo simple. ¿Quién es más verdaderamente futbolista? ¿Yo que tengo una pelota de fútbol en mi patio o Messi? Messi,
¿Por qué? Porque es futbolista profesional. El 2 de Chacarita y Messi. ¿Quién de los dos es más verdaderamente futbolista? No sé quién es Chacarita. Un equipo de fútbol de Argentina que no conoce nadie prácticamente. Ah, ¿los dos? ¿Quién es más verdaderamente profesional? El católico nunca puede decir que hay dos cosas iguales. Esa es una cuestión muy interesante. Porque para el católico, la materia organiza siempre horizontalmente. Las formas están siempre jerarquizadas. Por eso no hay ningún ángel de la misma especie. Ok. Nunca hay dos ángeles de la misma especie. Está todo jerarquizado. Incluso las almas en el cielo están graduadas. ¿Por qué? Porque la forma es lo que jerarquiza. Pero no es que uno sea igual que el otro. Yo lo podría decir, Messi es más verdaderamente futbolista. ¿Y cómo? Claro, pues nosotros estamos acostumbrados, culpa de la modernidad que nos hace creer que todo es blanco-negro, que no jerarquizamos. Que una cosa sea más verdadera que otra no implica que eso otro sea falso. Esto lo explica San Agustín cuando habla de los grados de mentira. Si, por ejemplo, Rigo Ardón me dice, Horacio, ¿vos estás escondiendo sustancias ilícitas en tu casa? Y yo digo, mira, acá no hay sustancias ilícitas. Después resulta que me encuentran en el patio 15 kilos de sustancias ilícitas. ¿Yo mentí o no mentí? Mm, acá no, pero afuera sí hay. Bueno, esto lo pueden consultar con cualquier sacerdote bien formado, ¿no? O sea, con cualquier sacerdote bien formado, le va a decir, Claro. yo no mentí, yo no cometí el pecado de mentir. Voy a decir, acá no hay sustancias ilícitas. Gracias. ¿Se entiende? ¿Por qué? Ahora decir, no, fue una verdad a media lo que dijiste. Bueno, pero es una verdad. O sea, los entes primero existen, pero después cuando empiezan a existir los entes, empiezan a existir en graduación. Así como hay verdades más verdaderas que otras, hay entes más verdaderos que otros. Hay entes más perfectos unos que otros. ¿Me siguen hasta aquí o no? Ajá. Entonces, si yo No, digo, ¿cuál futbolista es más verdaderamente futbolista? Y es Messi. Porque cuando yo pienso en el ideal perfecto de futbolista, ¿cuál se acerca más? Puede ser una pregunta más compleja. Pinocho. Pinocho, ¿cuándo se vuelve un niño de verdad? Cuando empieza a hacer el bien. Cuando abandona el bien, se vuelve una bestia, como diría Aristóteles, quien rechaza el contacto con la comunidad, o es un dios o es una bestia. Pinocho, como la Bella y la Bestia también, cuando tenemos que el protagonista abraza los vicios, es egoísta, se vuelca sobre sí mismo, como piensa en sus propias pasiones, pensando solo en sí, rechaza lo propiamente humano, que es lo relacional. Entonces, lo propiamente humano es lo relacional y de allí que nosotros decimos el humano es un animal político. Cuando se cierra la vida al prójimo, tenemos un comportamiento que, queriendo ser como Dios, se convierte en una bestia. Incluso la mitología griega habla mucho de esto. ¿Me siguen hasta aquí o no? sí. Cuando yo pienso en el ideal del hombre, ¿quién voy a pensar? Bien, voy a pensar primero en Jesucristo. Ajá. Si yo pienso en Jesucristo, ¿quién se acerca más al ideal de un verdadero hombre? Y el hombre más bueno. ¿Quién es más verdaderamente hombre? ¿Un San José o un Horacio Justo? Y la respuesta es obvia. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a entender que donde hay, lo que diría Cornelio Fabro, el S intensivo, donde hay más verdad, hay más bien. Y donde hay más bien, hay más verdad, como Pinocho. ¿Cuándo Pinocho es un niño más verdadero? Cuando es más bueno. Cuando la Bella y la Bestia, vemos que la belleza, ¿cuándo se da? Cuando hay bien. Cuando no hay bien, no hay belleza tampoco. Verdad, verdad, bondad y belleza son intercambiables. Ahí donde hay belleza, hay bien. Ahí donde hay bien, hay verdad. Yo tenía un profesor que era doctor en arte que una vez supo decir, allí donde encuentren ustedes el arte más bello, encuentren la religión verdadera. Esto me dijo un profesor de la carrera, digo como para graficar un poco lo que estamos explicando aquí, ¿no? Bien, explicado esto, volvemos al tema. ¿Qué es el bien? El bien se puede distinguir a su vez en distintos modos. Yo tengo el bien honesto, aquello que es bueno en sí mismo. Por ejemplo, el amor es un
bien en sí mismo, el bien honesto, es algo que es deseable por sí mismo. Acá aparecería, por ejemplo, también la noción de belleza, dentro de esta noción del bien como bueno por sí mismo, el bien honesto. El bien honesto o es el bien virtuoso, es lo que perfecciona por sí mismo, lo bueno en sí mismo. Luego está el bien útil, aquello que es bueno como medio para un fin, ¿no? Aquello que es bueno para un fin. Por ejemplo, las técnicas. Las técnicas que tiene el hombre en el desarrollo de sus actividades comerciales, empresariales, laborales, serían un medio, un bien útil. Y luego está el bien deleitable, que es bueno en cuanto causa placer al ser poseído. Por ejemplo, el arte culinario o el séptimo arte en el cine es un bien deleitable. Esto lo estudiamos en filosofía del arte, que insisto, cuando quieren hacemos una clase especial de arte y Claro. belleza con todo gusto. ¿Me van siguiendo hasta acá más o menos qué es el bien? Pregunta, profe. Profe, yo soy muy preguntón. Cuando soy Sí, de sí. estudiante, soy sumamente preguntón. ¿La libertad es un medio o es un fin? Medio ordenado a un fin. Ahí lo voy a explicar. Eso tiene que ver con lo que vamos a ver al final sobre qué es el bien. Explicado Ok. qué es el bien. Bueno es lo que todas las cosas apetecen. Bien, acá vamos a ver. El bien como fin. Y ahí viene la libertad. El bien como fin. Bien. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica decir el bien como fin? Leamos esto. Dice, lo que es primero no puede ser reconocido por algo anterior, porque es primero, sino por algo posterior. Así, la causa es conocida por sus efectos. Como el bien es motivo del apetito, se descubre el bien por el movimiento que provoca el apetito, así como se manifiesta la fuerza motora por aquello que mueve. Por ejemplo, yo les digo, imaginen movimiento, les costaría. Ninguno puede imaginar movimiento. Lo que van a imaginar son cosas moviéndose, como este autito. Yo este Ujú. autito lo despliego, se movió. ¿Por qué el autito se movió? Porque no es lo mismo movimiento que objeto. El objeto se mueve. Hay una fuerza que mueve el objeto. ¿Se entiende? Yo conozco el movimiento porque he visto los efectos de movimiento en el objeto. ¿Bien? ¿Qué implica esto con el fin? Que después, explorando esto, empezamos a estudiar cómo las cosas se mueven ordenados a un fin. Y este fin es el bien. Todas las cosas se mueven para su propio bien. Puede ser controvertido. Incluso los pecadores más empedernidos obran pensando en el bien, en su bien, no en el bien objetivo. Por ejemplo, a ver, voy a dar un caso drástico. Un abusador. La actividad íntima, ¿es buena o es mala? Y ontológicamente es buena, así Dios lo dispuso para la procreación. El problema es cuando hay un desorden, cuando alguien está pensando en su propia satisfacción y no respetando la prudencia de vida que debería tener cualquier ser humano. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, pero cuando el abusador obra, obra pensando en precisamente su propia satisfacción. ¿Me siguen? Obra pensando en su propia satisfacción. Entonces, ¿cuál es el fundamento ontológico aquí? Que el bien, como fin, es central. Esto es la suma teológica, aquello que todas las cosas apetecen. Es decir, según Santo Tomás de Aquino, el bien tiene propiamente razón de fin. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el bien es aquello que perfecciona y completa al ente en todo lo que posee. El bien es aquello que hace que el ente sea más perfecto sobre sí. Por ejemplo, ¿qué es propio de un manzano? Dar manzanas. Esa es la operación propia del manzano, dar manzanas. El manzano va a operar de tal manera que va a buscar cumplir su causa fin. Por eso va a generar la fotosíntesis, va a tomar todo el agua que pueda de sus raíces, va a tener sus hojitas, va a querer reproducirse porque es propia de la vida vegetativa y la reproducción. Por eso tiene semillitas y demás. El fin es causa de las causas. La causa más importante para un católico es la causa fin, porque incluso un ateo puede hablar de causa eficiente, causa formal, causa material. Un ateo también habla de esto. Pero ¿qué es lo que nos importa a nosotros? La causa fin. La causa fin es lo más
crucial en este punto. Todas las cosas se mueven por su finalidad. Entonces, hay una teleología que en el caso del hombre, su finalidad es precisamente la felicidad. Alguien diría, no, es Dios la finalidad del hombre. Yo les pregunto, ¿acaso en el cielo no serían felices? El hombre se mueve siempre pensando en su felicidad. Incluso el ladrón cuando roba está pensando en su propia felicidad. Tengo dinero sin trabajar, pero busca el bien de su voluntad. La voluntad siempre busca su propio bien. Por eso las almas en el cielo seguirían siendo libres, pero ellos no podrían pecar, porque cuando la inteligencia tenía la visión beatífica, conociendo la suma perfección, la voluntad no puede querer otra cosa que no sea ese sumo bien. Es imposible. Por eso los pecados se generan por error en la inteligencia o debilidad en la voluntad. Bien. Entonces, la causa fin es lo último en la ejecución, pero es lo primero en la intención. Por ejemplo, yo quiero comer helado. Lo último que ejecuto yo es comer el helado. Lo primero es la intención. Y hay un medio. Me tengo que levantar, ir hasta el freezer, servirme y demás, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que el bien es causa final. El bien en cuanto a apetecible y perfectivo es lo que mueve al ente y es lo que lo impulsa en el ordenamiento. ¿Bien? ¿Y a qué nos lleva todo esto? Al siguiente punto. Uy, me pasé. Estamos bien como fin bien. ¿Qué sucede aquí? Acá empezamos a hablar propiamente del bien común. Acá entra el tema de fondo. ¿Por qué? Porque el bien común, hemos dicho que el bien es lo que perfecciona el ente, ¿no? Acá les pido que me presten atención un ratito. Dígame si vamos bien hasta acá o no, si se está entendiendo lo que quiero explicar, si no se entiende nada. De mi parte, perfecto, vamos bien. Bien, bien, bien. Vamos bien. Fantástico. Saluda a Nancy de Anda, que a veces nos sabe apoyar. Muchísimas gracias. Bien. Pasa. ¿Qué querés, chancho? Perdón. ¿Qué pasa, bebé? Ay, me trajiste un regalito. Papá está dando una clase, chancho. ¿Me da un beso? Y anda. Papá está dando clase, chanchito. Gracias por el regalito, bebé. Ya saco en un ratito. Perdón. Que justo mis hijas volvieron de un cumpleaños y me tienen que hacer el regalo del papá, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, yo siempre he pensado, ¿no? Cómo ser padre a mí me acercó muchísimo a Dios porque ese amor que tienen los hijos al padre, ese amor que tienen los hijos al padre, también te hace entender la humildad con la que nosotros deberíamos ver a Dios. O sea, un hijo, un niño, mi hija acá de 3 años, lo poco que tiene, que había sido la sorpresita que era para ella, me la quiso dar a mí. O sea, imaginémonos si nosotros que como adultos, todo lo que vos tenés, eso como niño, que te regalan un juguete, un caramelo, que es lo más valioso para vos, si todo lo que tenemos acá, lo más valioso que tenemos, lo entregásemos a Dios. O sea, yo siempre, y ahí, yo de hecho recién cuando fui papá, empecé a entender esa parábola cuando Cristo, parábola no, ese mensaje que Cristo nos da cuando dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Porque precisamente los niños dan todo lo que tienen al padre. O sea, es increíble. Claro, de adulto cuesta muchísimo entender esto porque es cómo me desprendo de todo lo que yo tengo en orden a Dios. Y los niños lo hacen con tanta simplicidad, con tanta inocencia, realmente para mí es una muestra fidedigna de Dios. Pero bueno, vamos a volver acá con la noción de bien común, perdón por la interrupción nuevamente. ¿Qué sucede con el bien común? El bien común es un concepto que se desarrolla en Santo Tomás de Aquino, que toma la doctrina social de la Iglesia posteriormente, para desarrollar lo que es la ética en nivel social, la política, parte de la teología incluso, que es clave la noción de bien común, es clave. Todo lo que la Iglesia hace se ordena al bien común. Ahora, muchos deben pensar que acá hablamos de comunismo. Muchos deben pensar, aquí vamos a hablar de educación pública y gratuita, o que vamos a hablar aquí de hospitales y veterinarios sin costo. No, no, no. No. O sea, uno puede hablar del bien común tanto en sistemas monárquicos como en sistemas republicanos, aunque habría que discutir si la república es o no es compatible con la Iglesia Católica, es una discusión ya de otro orden, pero estamos hablando de otra noción más metafísica, ¿no? Cuando hablamos del bien común, dice la suma teológica, el bien común es mejor y más divino que el bien de uno solo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido?
que el bien común es el bien propio de una comunidad en cuanto tal, común unidad. Es decir, es la superación del bien particular. Bien, es la superación del bien particular. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, perfecto. El bien particular. Todo bien particular participa de un bien común. ¿Me siguen? Todo bien particular participa del bien común. Porque el bien particular está supeditado a una perfección. Y hay grados de perfección. Y así como está el bien individual, está el bien común y luego está el bien divino. ¿Bien? Y de esa manera nosotros podemos ir entendiendo, podemos ir desarrollando esta doctrina. Cuando aquí empezamos a indagar precisamente, vemos que el bien común del todo es más semejante a Dios que el bien de uno solo, porque Dios es el bien común universal de todo aquello que existe. El bien común no es la suma de bienes individuales. Por ejemplo, no es el bien común la familia de Rigo, la familia de Juan Pedro Ponce, la familia de Brito. No es solamente la suma de esos bienes. No es que sumo la libertad de Rigo, sumo la libertad de María Castro, sumo la libertad de Juan Pedro, entonces tengo más libertad porque tengo más humanos libres. No. Cuando hablamos de bien común, tenemos que hablar de propiedades. Hay, hay un bien propio de la comunidad en cuanto tal. Porque el bien, recuerden siempre, ¿qué es el bien? El bien es aquello que perfecciona al ente conforme su propia naturaleza. Si yo tengo un cuchillo es más bueno porque tiene más filo, no porque sea más estético, sino porque cumple su finalidad. Una sociedad es más buena cuando el bien de esa sociedad perfecciona a los integrantes de esa sociedad. Entonces, si yo tengo una sociedad, por ejemplo, perdón por el ejemplo que voy a dar ahora, pido disculpas, pero quizás si yo tengo una sociedad, por ejemplo, que legaliza el aborto y la eutanasia, individualmente, las personas han sumado bienes particulares, son más libres. O sea, su margen de acción se ha visto ampliado. Ellos pueden elegir este tipo de prácticas. Ahora, ¿diríamos que esa sociedad tiende al bien común? No, Ciertamente que no. ¿En qué perfecciona a una persona eliminar la vida inocente? nada, nada. Entonces, supongamos que yo tengo una sociedad que tiene 100 habitantes, ¿no? 100 habitantes. Pero esa sociedad con 100 habitantes promueve una cultura pro vida y rechaza este tipo de prácticas. Luego tengo la sociedad número 2. La sociedad número 2 tiene 1 millón de habitantes vivos, pero está legalizado el aborto y la eutanasia. Uno diría, bueno, ¿la vida es un bien particular, sí o no? ¿La vida es un bien particular, sí o no? Sí. Si yo hago un cálculo cuantitativo, diría, hay más cultura de vida o hay más bien en la sociedad con 1 millón de habitantes. Porque precisamente en ese millón de habitantes hay 1 millón de bienes particulares. Sin embargo, la sociedad que sí tiene bien común es el primer caso, donde se prohíbe el aborto y la eutanasia, aunque haya 100 habitantes. Precisamente porque hay un estamento intermedio, un cuerpo intermedio, que resguarda la perfección de los entes y la perfección de los bienes particulares. ¿Se entiende por qué el bien común es más importante que el bien particular? A tal punto esto es doctrina en la iglesia, a tal punto que es doctrina en la iglesia, que ustedes fíjense que no es, por ejemplo, pecado que un rey mande, un rey católico mande a sus subordinados a una guerra justa. No es pecado. Si yo soy rey en una monarquía católica y yo mando a mis subordinados a una guerra justa, uno diría, no, los estás mandando a morir. Bueno, no necesariamente. No es que necesariamente van a morir, pero aun si fuese el caso, el bien particular de cada subordinado está supeditado al bien común. ¿Cuál es el bien común?
proteger el reinado católico. Esto que parece una exageración es como se justificó doctrinalmente las cruzadas y la batalla de Lepanto. Si no, estaríamos diciendo que el Papa San Pío V fue un pecador por haber auspiciado la batalla de Lepanto, pero es que donde murieron muchos católicos. Han muerto muchos católicos en la batalla de Lepanto, pero porque había un bien superior, había un bien común, que era resguardar el reinado social de Cristo. ¿Bien? Este es el punto fundamental. Esto es lo que nosotros nos hace diferenciar, por ejemplo, en orden del bien común, que para nosotros los católicos no necesariamente los impuestos son un robo. No necesariamente. No necesariamente. Depende del tipo de sistema, depende de una serie de factores que se ordenan o no al bien común. Si yo tengo, por ejemplo, hoy, esto lo hablaba una vez con un abogado que es moralista, que está especializado en filosofía moral. Si yo, por ejemplo, estoy en un país donde se ha legalizado el aborto y sé que con el dinero de mis impuestos se financia el aborto, incluso la evasión impositiva hasta se vuelve un deber de resistencia moral. Pero luego, si es una nación cristiana y yo no contribuyo al sostenimiento por cuidar mi bien particular, que es muy propio del pensamiento liberal, me estoy apartando del bien común. Por eso la libertad es un medio, un fin. Bien, entonces, claro que en el bien tenemos que distinguir lo que es subjetivo del objetivo. En cuanto a los medios útiles, que tienen bondades intrínsecas o sin bondad intrínseca. Por ejemplo, ¿cuál es el medio útil con bondad intrínseca para tener un ladrón? Reducirlo físicamente. Sin bondad intrínseca, podría ser directamente ante la sospecha disparar y matarlo. Ante la sospecha. Bien, ahí ya nos apartamos de esa bondad intrínseca. Hay fines próximos o inmediato, un fin próximo, inmediato, que es, por ejemplo, las elecciones. Votar un candidato, como dice Benedicto XVI, que tenga ciertos principios fundamentales ordenados a la doctrina social. Eso es un fin próximo e inmediato. Luego hay fines intermedios o relativos. Bueno, yo entiendo que la democracia puede ser un conflicto a la luz del pensamiento tomista hoy, pero también entiendo que no están dadas las circunstancias para plantear una alternativa. Entonces, hago un trabajo cultural a largo plazo, entendiendo que de aquí varias generaciones quizás pueda haber un retorno al antiguo régimen. Y luego hay un fin absoluto, que sea cual sea el régimen, tiene que primar Cristo Rey. ¿Bien? Entonces, esto es la noción de bien común. Por eso, la participación del bien común es superior se ordena al bien universal. El bien universal, que es Dios, es el primer estamento. El segundo estamento es el bien común y luego está el bien particular. Ahora, para el bien particular ser un bien particular, se debe ordenar al bien común. Y ese bien común se debe ordenar al bien universal. El bien universal es precisamente Dios. Ahora, ¿por qué no hablamos de bien universal y hablamos de bien común? Precisamente acá viene el tema, ¿no? Porque entre el bien universal y el bien común está lo que la doctrina de la Iglesia entendió también como los márgenes de acción político que tiene cada comunidad. Esto es un tema fundamental que a veces se pasa desapercibido. Para que lo podamos ver en términos simples, ¿no? Para que lo podamos ver en términos simples. Hemos dicho que cuanto un bien es más común, es más divino. Bien, un bien entre más común es, más divino es. De allí que decimos que es más perfecto cualquier forma de vida orgánica o una vida inorgánica, porque el bien de la vida es más propio y está más elevado, es más común a Dios que la vida inorgánica. Si nosotros creemos en un Dios vivo, participa más de Dios una planta que una piedra. Bien. Y también hemos visto cómo hay una comunicabilidad de los bienes. El bien común es comunicable a diversos bienes particulares sin disminuirse. Por ejemplo, si yo voy a misa, estoy en misa, ¿hay o no hay un bien y un medio de gracia en el simple hecho de asistir a la misa? Bueno, Rigo, mira, aunque vos no vayas a comulgar, el simple hecho de ir a misa y participar ya es un bien. Hay una gracia que se irradia, ¿o no? Pero, ¿habría más o menos gracias? ¿Yo recibiría más o menos gracia si voy a misa y comulga uno o si voy a misa y comulgan 100? ¿Qué me dirían ustedes?
Y no, mira, la misa es la misa. La misa tiene su propia carga ontológica, tiene su propia estructura. La misa se celebre para una sola persona o para 1000. La misa es la misa. Luego vos podés participar. Yo digo, yo participo de la misa. Yo participo del bien común. Pero yo no soy el bien común. Hay un bien particular para mí en esa gracia. Pero el bien común no se disminuye en los miembros como si fuese una pizza que se divide y se agota. ¿Me siguen hasta acá o no? El bien común es superior y común a todos. Precisamente es un bien que es común a todos. A todos aquellos los alcanza. Por eso es comunicable sin disminución. No es un bien material. El bien común se multiplica al ser participado. Entonces, hay una realización en el orden de la paz, la justicia, el orden social, que alcanza y perfecciona a todos. ¿Dónde van a perfeccionar ustedes como ente? Piensen, por ejemplo, un niño en un África donde están persiguiendo a los cristianos en este momento. Yo porque en un rato tengo que dar noticias a mi canal sobre Bangladesh, ¿no? Que están persiguiendo a los cristianos y esto pasó desapercibido. Un niño criado en Bangladesh, ¿cuánto puede participar de la paz, el orden social? ¿Cuánto puede actualizar su intelecto si con 5 años tiene que estar recolectando basura? Y en una nación cristiana, donde un niño va yo digo porque mis hijas van a un colegio católico donde ya le enseñan a rezar en latín a su corta edad. ¿Ustedes creen que participan del mismo modo, del mismo bien? ¿Que es el mismo bien común que los alcanza a todos? No, No. no es lo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Precisamente que el bien común es un bien que alcanza, que perfecciona a los que participan de esa común unidad. ¿Bien? Esto implica que el bien particular se debe ordenar al bien común. Hay un problema cuando alguien se aparta. ¿Qué pasa cuando aparece un ladrón o un abusador o un asesino o un estafador? Ahí tenemos un problema, porque alguien buscando su bien particular se apartó del bien común. Entonces yo quería propiedad sin trabajar, fui y robé. Que en esto los socialistas son especialistas, que encima con ese eufemismo de, bueno, vamos a cuidar. De hecho, perdón, la izquierda ha prostituido lo que han robado conceptualmente de la Iglesia Católica. Porque lo han tergiversado, lo han materializado. Es una religión sin un Dios verdadero, es un Dios material. Este es el gran problema de la izquierda, ¿no? Entonces, acá donde vamos a ver, por ejemplo, que en el gobierno de los príncipes de Santo Tomás de Aquino, tomando elementos de la política de Aristóteles, habla de bien común que es en ese sentido temporal. Es decir, la vida buena de los ciudadanos, que incluye paz, justicia, suficiencia de bienes materiales, promoción de la virtud, implica este bien común temporal. Por eso hablamos de bien común y lo distinguimos del bien universal. Porque el bien universal es eterno. El bien común es temporal. ¿Ustedes creen que en orden al bien común se iba a estar planteando lo que era la fecundación in vitro, la clonación o las quimeras en tiempo de Santo Tomás de Aquino? Hay un orden que es contingente, que es el orden temporal. El bien común es un concepto que se aplica temporalmente, tiempo y espacio, porque somos seres finitos. La noción de bien común, si bien tiene principios fundamentales, la aplicación concreta varía de acuerdo al contexto. No es propio de este siglo favorecer la fecundación in vitro, como tampoco era propio el aborto en tiempos de Santo Tomás de Aquino. Pero por eso el bien común es como un principio rector. Es un principio rector, no es una doctrina taxativa. ¿Qué porcentaje de impuestos? ¿Cuánto de educación pública? ¿Sistema voucher? ¿Sistema privado? ¿Sistema de subvención? ¿Educación pública? Bueno, vos podés tener un sistema como Noruega, que tiene una bajísima presión impositiva y que está muy ordenada al bien común, salvo por una cuestión media pagana que hay de por medio, pero digo, o sea, vos podés tener un sistema totalmente capitalista ordenado al bien común. Vos tener un sistema comunista totalmente desordenado hacia el bien común, porque justamente depende cómo esa sociedad ordena ese bien común de cara al bien universal. Porque el bien común supremo, que es el bien universal, es precisamente Dios. Dios es el fin último de todas las cosas. Por lo tanto, Dios es el bien de todas las cosas. Todas las cosas se ordenan a Dios.
Entonces, ahí está la diferencia. El bien universal se refiere considerado a lo que es la razón común a todos los bienes en todos los tiempos y espacios. Mientras que el bien común está supeditado en su idea, en su ratio, precisamente a lo que se ha ordenado de manera concreta aquí y ahora. Y eso nos lleva a la primacía del bien común. ¿Por qué? ¿Por qué es un bien común? Porque hay una comunidad de razón, entes racionales, hay una comunidad de razón y hay un ente en común, que es la propia sociedad política. La sociedad política como tal existe, bueno, es más un ente ideal en cierto sentido, pero sirve como entelequia. Tenemos un ente en común, esta comunidad organizada políticamente. Luego, esta comunidad organizada políticamente se ordena a una finalidad. Esa finalidad es la perfección de todos los agentes que de ella participan. Participa en esta sociedad tanto el productor de mercancías como una persona en estado vegetativo. Participa en esta sociedad un niño por nacer como un ser humano luchando contra las adicciones. Participan de este ente en común como sociedad organizada políticamente la ama de casa como el estudiante. Hay una comunidad de razón. Por eso hablamos precisamente. ¿Por qué? Porque si bien en el fenómeno tengo individuos, no somos promotores de Guillermo de Ockham. ¿Bien? No somos promotores de Guillermo de Ockham. Entonces, aquí lo que vemos es que en definitiva este fenómeno de individuos conforman una entidad en común. ¿Bien? Conforman con una misma razón que los unifica, pero no por contrato social como dirían los liberales modernos. Hobbes, Maquiavelo, Bodin, Rousseau, Locke, porque eso es una farsa. Si yo digo contrato social, ¿qué quiero decir? Que hay un contrato que marca un antes y un después. Acá está el hombre en estado de naturaleza, que puede ser bueno o malo, depende si seguís a Locke o seguís a Hobbes, pero tenés un hombre que es absolutamente libre, un hombre que es libertad plena. Contrato social, un hombre que ha relegado esas libertades en pos de lo que se pactó. Ahí va a venir Freud a decirle, malestar de la cultura, bueno, tenemos impulsos naturales que están siendo limitados culturalmente, artificialmente. Porque si vos tenés un estado de naturaleza, tenés también un deseo natural. Y luego hay un contrato artificial que está limitando, reprimiendo lo que naturalmente sos, como el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. Pero esto es un error, porque para nosotros los católicos esto no funciona así. Nosotros vamos al Génesis y decimos, creced y multiplicaos. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Quiere decir que la sociedad, la naturaleza social del hombre es inherente al ser humano. No hay ser humano sin sociedad. No hay individuos sin sociedad. Tampoco hay sociedad sin individuos. Tampoco somos socialistas, ¿no? O sea, el católico tiene un punto intermedio. La sociedad y el individuo están íntimamente comunicados como la materia y la forma. Son inseparables. Sin individuo no hay sociedad y sin sociedad no hay individuo. Por eso hablamos de una comunidad de razón, precisamente por ese punto. ¿Bien? Y acá llegamos hacia el final, que es, bueno, la noción de orden y distinción, que es clave, porque precisamente el orden implica la disposición regida por un principio de pluralidad de cosas de acuerdo a lo anterior y lo posterior. Todo lo que está ordenado se ordena por la causa fin. Por ejemplo, ¿cuál es la causa fin del aparato digestivo? Digerir. Y la causa fin del aparato respiratorio, respirar. ¿Qué pasa si yo quiero respirar bajo el agua o comer una piedra? Desordeno, me aparto de la causa fin, pero que no afecto solo al aparato digestivo o al aparato respiratorio, afecto a todo mi yo, afecto a mi cerebro, mi sistema circulatorio, mi motricidad, mis capacidades. Mi yo se afecta porque un elemento se separa de la causa fin. ¿Bien? Por eso, incluso, bueno, acá tenemos que hablar de la pena de muerte, no, eso sería muy controvertido, no es nada más aquí, ¿no? Pero, digo, pero por eso vemos que todo está supeditado, incluso como bien particular, al bien mayor que es el bien común. Por eso dice Santo Tomás Aquino respecto a la pena de muerte, así como a veces
hay que separar una manzana podrida para salvar el cajón de manzanas, así también a veces hay que desmembrar una parte del cuerpo humano gangrenado para salvar el resto del cuerpo. Lo mismo aplica en la sociedad, porque la sociedad entendida en Santo Tomás de Aquino es una sociedad orgánica, una sociedad con vida, un ente de razón, como lo vimos recién, un ente en común. Entonces, si hay un elemento que está, por ejemplo, promoviendo impunemente la corrupción de menores con la ideología de género, y Santo Tomás de Aquino sería muy clara la respuesta. Hoy es un poco como políticamente controvertido, ¿no? O sea, bastante controvertido. Pero yo digo lo que dice Santo Tomás de Aquino, no es nada que yo me saqué la galera. Podría ser que hacer esta distinción de orden, precisamente porque todo se sujeta a estos grados de participación. ¿Bien? El bien propio, como hemos visto, el bien de cada elemento, como en el aparato digestivo respiratorio, funciona de cara al bien común. Ahí viene el problema cuando hay un apartamiento de un bien propio que quiere prevalecer sobre el bien común, como lo hemos explicado. ¿Bien? Y cierro con esto. El bien común es aquel bien que permanece en la sociedad. Por eso la sociedad, explica Santo Tomás de Aquino, es más perfecta que el individuo. ¿En qué sentido? Supongamos, ¿alguien de acá vio la película de La Bruja? ¿No? Es una película muy buena. La Bruja es una película que yo recomiendo que vean. Tiene mucha inspiración en el arte barroco. Tiene un muy buen estudio de lo que es la brujería, como nos enseña la Iglesia Católica. Yo lo he analizado. De hecho, yo he dado cursos de brujería. Está, pero perfecta. La película replica a la perfección lo que es un acto de brujería, con esa ambigüedad que parecen cosas naturales y accidentales. Es perfecta la película, porque nunca se sabe si es algo de la naturaleza accidental o si es realmente una acción de la brujería. Tenemos el caso de una familia que se aparta de la sociedad, que es expulsada de la sociedad. El individuo por sí mismo no puede sobrevivir. La familia sin sociedad tampoco puede sobrevivir sola. La sociedad sin esa familia puede seguir existiendo. Argentina va a seguir siendo Argentina el día que yo me muera. ¿Se entiende? Ese es el punto. El bien común permanece en la sociedad. La sociedad trasciende al individuo. Hay diversos bienes que trascienden mi propia individualidad. La paz, la justicia, el orden, Dios mismo, la religión. Y cada bien que me trasciende a mí implica una perfección hacia mí que yo no puedo rechazar o no. Pero que si yo me abro a la religión, si yo me abro a la paz, a la justicia, me perfecciono como ente. Si yo lo rechazo, buscando mi bien particular, me cierro y pierdo este proceso de actualización en orden al bien universal que es Dios. ¿Bien? Explicado esto, espero haber sido claro respecto a qué es el bien común. En conclusión, bien común es ese bien, ese acto perfectivo que tiene la sociedad organizada políticamente para comunicar un bien universal a los bienes particulares. Es ese estamento medio que lleva el bien universal como máxima perfección de Dios hacia los bienes particulares de cada individuo en búsqueda de ascender a este bien superior. Muy bien, profesor, excelente explicación. Profe, un par de preguntas rápidas, así. ¿Los accidentes se pueden catalogar como las características del ente? En cierto sentido sí, pero no son las únicas características. Pero sí. Oh, ok. Profe, ¿qué opina usted de la frase de Thomas Hobbes de que el hombre es el lobo del hombre? Es anticatólico por donde se mire, porque asume una antropología pesimista. Esto se estudia en antropología. Es una antropología muy pesimista. Si el hombre fuese malo por naturaleza, quiere decir que Dios se equivocó en la creación. El mal no es ontológico, el mal es privación del bien debido. Dios no se equivoca. Lo que sucede es que en el bien, la causa primera de todo bien es Dios. Y por participación, el hombre en su agencia libre como el agente racional y moral, el hombre como causa segunda en ese grado de eficiencia, como causa segunda, participa este bien primero de Dios. En el mal, la causa primera es el hombre, en el ejercicio de su libertad. La causa segunda es Dios por permiso divino. Pero en el mal no hay causa eficiente, porque el hombre no agrega nada a la realidad, quita. En el mal hay causa deficiente.
Entonces, la noción de Thomas Hobbes para mí es tristísima porque tiene una antropología pesimista. Él asume en primer lugar que él es positivista, de entrada que eso es anticatólico. Porque el positivismo asume que no hay ni bien, ni no hay bien universal, sino que el bien es un contrato social, es una creación de la sociedad del bien. Que también lo dice John Locke. Hay muchos liberales que tienen a John Locke como ahí arriba, es porque no han leído a John Locke. O sea, se han quedado con el ensayo civil y no han leído, por ejemplo, la antropología de John Locke. O sea, a mí me sorprende cristianos defendiendo a John Locke, la verdad que me sorprende enormemente. O sea, Muy bien. John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau asumen que hay un hombre en estado de naturaleza pleno. El bien y el mal es una creación del lenguaje cuando ingresan por medio del contrato social a la sociedad. Es decir, cuando nuestros padres nos enseñan a hablar, nos enseñan qué está bien y qué está mal. ¿Bien? Mu- Excelente, profe. Nos pregunta Brito, pero ¿qué pasa con el caso de Isashi Ouchi? ¿No sería apropiado la eutanasia? No sé si conoces ese caso. No, no conozco el caso. Ok, listo. Pero igual en ningún caso es propia la eutanasia. Eutanasia es un eufemismo. Eu en griego significa bueno, tánatos significa muerte. La buena muerte. La muerte nunca es un bien. La muerte es un mal. De hecho, la muerte entra al mundo por el pecado de Adán y Eva para el católico. Claro, claro. Entonces, decir que hay una buena muerte, claro, podemos hablar en el sentido metafórico, como el Cristo de la buena muerte, que es una promesa que se hace, por ejemplo, muy común en España. Pero en el sentido metafísico, la muerte es un mal. En el sentido metafísico, porque es la privación del bien debido. Fuimos creados para la vida, a tal punto que en el credo, ¿qué decimos? Creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. No creemos en la muerte perdurable, porque la muerte es un mal. La muerte es un mal. Ujú. Por más que diga, no, porque cuando te morís te vas al cielo. Mira, lo más probable, yo no quiero ser pesimista en eso, pero digo, de entrada habría que repasar mucho que no todos van a llegar al cielo, de entrada. En segundo lugar, la muerte sigue siendo el castigo por el pecado de Adán y Eva. O sea, todavía no hemos llegado al juicio final y la resurrección de la carne. A tal punto que Dios nos creó para vivir. Por lo tanto, la muerte es precisamente ese tipo de mal que debemos padecer por habernos rebelado contra Dios. Pero que luego de redimidos en Jesucristo, podemos volver a la vida. Resurrección de la carne y la vida perdurable. Se nos abre la puerta a la vida en el paraíso precisamente porque el hombre la había clausurado con Adán y Eva. Es esa puerta que lo usa. Por eso digo, cuidado con esa noción de que te dicen, no, se te muere un familiar. Viene alguien y dice, bueno, Dios así lo quiso. No, Dios no quiso que se muera ese familiar. Que Dios pueda sacar un bien de una situación mala porque hay un mínimo de bien así chiquitito dando vuelta por ahí, bueno, es como que hay una semillita que Dios la hace florecer en el pantano. Pero Dios no quiere el mal. Dios no quiere el mal. Dios lo permite. Porque si no estamos cayendo en un Dios muy contrario a su naturaleza, ¿sí? Que es absolutamente buena. Si Dios quiere el mal, es otro tema. ¿Dios lo puede permitir? Sí. Esto yo lo he explicado, tengo un trabajo con un profesor de metafísica que es sacerdote, explicando por qué Dios permite el mal, que es larga la explicación. Pero bueno, es como para explicar un Muy poquito bien. allí. La última pregunta ya. Dice Amor Libertad. Profe, como ejemplo, ¿usted consideraría que se podría alcanzar el bien común si dependiéramos de la gobernanza del Vaticano? Seguido a esto, en la búsqueda del bien común, ¿se podría alcanzar la utopía? Respecto a la utopía, recomiendo que lean dos libros, uno que se llama Utopía de Santo Tomás Moro y otro que se llama La Ciudad de Dios de San Agustín. Es bastante extenso, Ciudad de Dios, pero recomiendo que lo lean. Eh, Respecto a la gobernanza del Vaticano, bueno, precisamente no. ¿Por qué? Porque el bien común implica el respeto también a esas tradiciones que son comunitarias de cada región. Por eso, si bien se comparte la religión, hubo mucho respeto también en los gobiernos intermedios. Los contratos de vasallajes, emperadores, reinos, príncipes, duques, monarcas, precisamente porque depende de cada sociedad. Es decir, de repente si yo quiero llevar, fíjense, voy a dar un ejemplo simple. Cuando yo hago mi crítica a ciertos sectores de la derecha, que quieren llevar más y mejor democracia a Oriente Medio a punta de pistola, como hicieron en el 2003 con la operación Irak, con los neocons a la cabeza. Ellos como sociedad, que yo quisiera que se conviertan todos, pero ellos como sociedad funcionan bajo un califato. Y si yo les quiero llevar democracia, estoy irrumpiendo en sus tradiciones,
de manera abrupta, revolucionaria, como quisieron llevar la democracia en un reinado católico con la Revolución Francesa, pasando por guillotina, por cierto, todos los sacerdotes, ya que estamos, ¿no? Pero, entonces, digo esto porque yo no creo que todas las sociedades hoy estén dispuestas a aceptar al Vaticano, y también habría que ver también qué expresión del Vaticano, porque lamentablemente hay mucha infiltración. No es lo mismo un cardenal Sara que un cardenal Cupich. O sea, no es lo mismo, perdón que lo diga así, pero es que el bien común implica, gente, se lo digo ya por más que suene fuerte, el bien común implica posición política. Cuando el Vaticano opina del cambio climático, de los actos del amor, bueno, no quiero decir la palabra aquí, opina de inmigración, está tomando posición política. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero no son dogmas de fe directamente. O sea, son posiciones favorables, pero que pueden ser controvertidas. O sea, en una época la Iglesia Católica tenía una doctrina muy clara respecto a la pena de muerte y las guerras justas. Hoy esas doctrinas van mutando, van cambiando. Por eso hablamos de bien común, porque no es una doctrina estática. Si yo voy al país de Rigo y digo, bueno, voy a establecer un sistema católico de bien común. ¿Qué implica el bien común? La educación. Bien, la educación es parte del bien común. Ahora, esta educación se puede dar por dos medios. O yo decido cobrar más impuestos si tengo educación pública y puedo llegar al fin, o puedo llegar al fin diciendo, no, tengo un sistema voucher. Disminuyo los impuestos, apuesto a la educación privada y también estaré cumpliendo el fin del bien común, que es la educación. Aunque sea por distintos medios, porque existe esa flexibilidad. Lo importante es llegar al cometido, ¿no? Y por los medios lícitos. Bueno, es que, a ver, dicen el fin no justifica los medios. Hay que explicar un poco esa frase, el fin siempre justifica los medios. La frase correcta sería, la nobleza del fin no justifica la vileza del medio, porque en el medio también está el bien. El bien común implica un medio correcto, pero dentro de esa legitimidad, si hay un sistema más abierto del mercado, como es mi posición, que yo tengo una postura más abierta del mercado, no tan centralizada en el Estado, si se cumple el bien común, yo recomiendo que vean un trabajo muy bueno que ha hecho el padre Francisco Delgado explicando este tema, a la luz del pensamiento tomista. O sea, esa idea de que la iglesia es socialista es una mentira, o esa idea de que la iglesia es liberal también es una mentira. La iglesia es la iglesia, que nos ordena hacer el bien. Luego, dentro de los medios legítimos para hacer el bien, yo, por ejemplo, tengo muchas, no, ibas a decir mal, no sé si dar el ejemplo o no, porque hablo de mí mismo, pero digo, voy a tomarme como propio ejemplo solamente porque se me viene a la mente, ya estoy cansado y no me da el cerebro para pensar en alguien más. Pero digo, bueno, yo hago obras de caridad, porque entiendo que la caridad tiene que prevalecer. Ahora, tengo un criterio para decir cuándo las hago públicas, cuándo no las hago públicas, cuándo pedimos donaciones, cuándo no. Tengo como un criterio que va ahí como, voy zigzagueando para más o menos tener un criterio de prudencia. La prudencia es como el directito de las virtudes. Y ahora, depende cómo yo también hago las obras de caridad. Hay veces que yo estoy muy bien económicamente y podemos hacer donaciones grandes a oncopediatría. Y he tenido meses que nos fue mal en YouTube, que nos fue mal en distintos lugares, no he tenido conferencias, no he logrado vender suficientes libros. ¿Qué hice? Bueno, empecé a dar clases gratis en un seminario. Porque estaba a mi alcance. Lo que yo no podía hacer es dejar de practicar la caridad. Eso yo no puedo dejar de hacer, porque sería un pecado gravísimo. Yo tengo que practicar la caridad. Lo que pasa es que después tengo que ver con un criterio de prudencia, con mis recursos económicos, cómo lo practico. Porque el amor a Dios tiene que prevalecer siempre. Lo mismo pasa si sos gobernante. Vos tenés que cumplir el bien común. Pero si de repente es un presupuesto muy ajustado, bueno, vas a cuidar el bien común de acuerdo a tu presupuesto, de cómo querés que se desarrolle tu sociedad. Si vos sos padre de familia, también apuestás el bien común de tu familia. Pero tenés que tener un criterio de prudencia. Si yo no podré estar viajando por América Latina todo el tiempo, todos los meses, teniendo 3 hijos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo regulo. Yo tengo un número de cantidad de giras al año. Y si las cumplí a principio de año, listo. El resto del año me quedo en Córdoba. Si se da, porque me ha pasado como este año. Y si no, bueno, cada 2 o 3 meses hago una gira. Pero tengo que estar más presente con mis hijos que educando gente de afuera. No sé si me doy a entender, pero bueno, es más o menos para explicar esto porque el bien común es esta noción del bien trascendental que perfecciona los bienes particulares, que hace precisamente una comunidad organizada. Espero haberme dado a entender en algo al menos.
No, perfecto, perfecto, profesor. Bueno, hermanos, pues nos vamos yendo ya. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden a los que llegaron tarde que este video queda grabado aquí en mi canal, como todos los demás videos que hacemos por acá. Gracias a todos, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Gracias, Horacio, sobre todo, pues por venir aquí y sacar de tu tiempo. Sé que llegas cansado, ¿verdad?, de tus labores y aún así sacas de tu tiempo para venir aquí a formarnos en este tema tan bonito. Horacio, unas últimas palabras ya para despedirnos. Simplemente agradecerte, Rigo, agradecer a la gente que ha apoyado el canal de Rigo. Dios les bendiga eternamente. Gracias por estar. Y bueno, que todo lo que hemos comunicado aquí sirva para seguir estudiando, seguir profundizando en esos temas. Así es, hermanos. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y que tengan una linda y santa noche. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.